Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Soy Andreina Rojas y los saludo con mucho cariño y les doy la bienvenida a esta sesión donde les presentaré a un gran autor que será adorado por grandes y por chicos. Démosle play. El autor que les voy a presentar o del que les voy a recomendar hoy es fantástico, tiene la imaginación viva, él es un alma joven, mantuvo esa chispa en su escritura hasta los últimos relatos que por fortuna nos dejó a quienes admiramos su trabajo. Y les estoy hablando de un hombre que marcó la infancia de cientos de niños. Sus libros han vendido más de 200 millones de copias, han sido trasladados a la pantalla grande algunas de sus historias y nos ha dejado personajes infantiles que se han convertido en arquetipos del comportamiento de algunos adultos. Les estoy hablando del autor del País de Gales, Roald Dahl. Y en el track número 1 vamos a iniciar con Charlie y la fábrica de chocolates. Seguramente muchos de ustedes, como yo, hemos disfrutado las adaptaciones cinematográficas de este libro, pero como decimos los amantes de las historias escritas, jamás de los jamases, una película podrá superar al libro, a la idea original, a cómo fue concebida por el autor y cómo nos la presentó. Y Roald Dahl es ese tipo de autores que sería genial que todos los niños lograran conocerlo. Yo lo conocí ya un poco tardecito, como de pronto le ha pasado también a otras personas, pero su impronta y esa vivacidad hace que uno retorne a los años de la niñez y por eso quería traérselos hoy, porque como les dije al inicio, es para grandes y para chicos. Y bueno, acá en Charlie y la fábrica de chocolates. Charlie es un niño que vive con sus abuelos y desde que el autor nos presenta ya a los personajes de la familia de Charlie, vamos empezando a notar cómo él hace esas exageraciones. Entonces, el abuelo de Charlie, con el que él más habla, que es el abuelo Joe, tiene 96 años y medio. Y sus otros abuelos, los papás de la mamá y del papá, viven con ellos todos en una pequeña casita que ya está bastante destruida, son de clase baja, casi no tienen para comer más que sopa de coles. Y esta carencia que hay en lo material es suplida por el gran amor, el respeto y el cariño, la compenetración que tiene la familia. Entonces, Charlie tiene a su mamá, a su papá y a sus 4 abuelos que llevan en la cama más de 20 años sin levantarse. Y un día, en esta ciudad donde vive Charlie, hay una gran fábrica de chocolates que es la más famosa del mundo por la calidad de las golosinas, de los chocolates que venden. Y Charlie tiene ese gran sueño de poder conocer la fábrica y al hombre, al genio chocolatero que está detrás de esta construcción, de esta fábrica que es Willy Wonka. Y la imaginación de Charlie es alimentada por su abuelo Joe porque él le habla de que él conoció a Willy Wonka, que trabajó en la fábrica, hasta que Wonka tuvo que despedir a todos los empleados porque estaban robando los secretos de sus creaciones y vendiéndoselas a la competencia. Pero la fábrica misteriosamente sigue en funcionamiento, los camiones con las chocolatinas siguen llenando los estantes de todas las
tiendas, las confiterías, y nadie sabe por qué. Pero un día, y aquí viene el quiebre, el punto para que la historia arranque, hay un anuncio de Willy Wonka que dice que 5 niños serán invitados a conocer la fábrica y que para poder ingresar tendrán que presentar un boleto dorado que se encuentra en las chocolatinas. Esto desata la euforia de la gente por conocer la fábrica, de tanto es que incluso hay un hombre que se roba $5,000 para gastarlos en chocolatinas. Hay otro que inventa un brazo mecánico para lograr de saber en dónde está el oro, el papelito dorado, y pues por supuesto esto hace que todo el mundo esté como eufórico y pensando, bueno, ¿y qué hago y qué me invento para lograr estos 5 cupos? Hay 4 niños que nos presenta el narrador de la historia con unas características que hacen parte de la forma en que Roald Dahl creaba los personajes infantiles. Él no se va con medias tintas. O sea, aquí no es que hay niños muy buenos y hay niños muy malos. Hay niños con grandes problemas de crianza y es lo que nos presenta. Entonces aquí están estos 4 chicos: Augusto, Veruca, Mike TV y Violeta, que son estos 4 niños distintos a como la vida que trae Charlie. Finalmente Charlie, después de varios sinsabores, logra conseguir un boleto dorado y se presenta a la fábrica junto con su abuelo para vivir toda una experiencia que nada más tan pronto cruzan las puertas de esta fábrica se dan cuenta que han llegado a un lugar de ensueño. Aventura tras aventura, cada uno de los chicos va teniendo que vérselas con las propias decisiones que están tomando, que corresponden al carácter que tienen, o mejor, al temperamento o mal temperamento que tienen, y como les decía, a la crianza. Así que los padres tampoco quedan ahí muy inocentes. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Charlie logra parte de su gran sueño, pero es más importante acá recalcar el corazón de Charlie, que es lo que hace que la historia sea tan dulce, porque tenemos a un Wonka que es un genio, que se inventa dulces para chocolates para eliminar las caries, o dulces para que los niños, dulces invisibles para que los niños se los coman en clase. Tiene toda una creatividad exuberante, también que la demuestra en su forma de vestir, en su forma de andar, y nos hace un gran complemento con este niño tímido, pero de gran corazón, dulce como un chocolate, que es Charlie. Por eso se los traigo en el track número 1. No importa, les digo, si han visto la película 1 o 2 o 3 veces, siempre, siempre el libro, los detalles, la forma en que el autor ha creado esta historia será toda una experiencia. Roald Dahl no solo escribió libros de literatura infantil, también destacó en los cuentos para grandes, para adultos, y como guionista. Este hombre, como les decía antes, tenía la imaginación viva, era una persona capaz de moverse en el terreno de la narrativa de una manera única, con humor negro, cómoda, pasaba de género infantil a la narrativa adulta sin ningún problema. Y por eso les traigo en el track número 2 la maravillosa historia de Henry Sugar. Este cuento está adaptado también por un gran cineasta que se llama Wes Anderson, con unas actuaciones que le dan a uno ese toque que tenía Roald Dahl. Pero siempre, siempre, les insisto, es mejor leerlo. Así que acá, este hombre, Henry Sugar, es un rico que pasea por Londres, por Mónaco, tiene una vida de lo rico que es, aburrida, no hace nada con esta existencia más que pasearse entre sus amigos y, como muchos de sus compañeros, el tedio, el aburrimiento
pasa factura y eso ni siquiera el dinero lo puede resolver. Y un día en una visita que está haciendo a unos amigos, se introduce en la biblioteca de esta gran casa y da con un librito que parece muy normalito, que le llama la atención y se sienta a mirar a ver de qué se trata. Y ahí está la historia de un hombre que se llama Imran Khan, el hombre que podía ver sin ojos, sin utilizar sus ojos. Esto despierta la curiosidad de Henry Sugar, se sienta y empieza a leer. Entonces acá en el cuento vamos a tener historia dentro de historia dentro de historia, porque es la historia de Henry Sugar, la historia del médico que conoció a Imran Khan y es el que escribe la historia de Imran Khan y luego Imran Khan nos va a contar cómo es que él puede ver sin hacer uso de sus ojos. Y él hace parte de un espectáculo ambulante en la India y siempre que llega a una nueva ciudad se presenta donde los médicos para que le venden los ojos, para demostrarles que él puede ver, así tenga vendaje, así tenga harina, así tenga pegante en los ojos. No importa lo que los médicos le pongan, el hombre puede seguir viendo. Y este hombre le cuenta al médico que narra su historia cómo él logró aprender esto. Que imagínense ustedes de verdad, cerrar los ojos, ir por la calle y ver todo con la luz así, como si nada estuviera obstaculizando su visión. La historia de cómo Imran Khan aprendió a hacer este truco hace que Henry Sugar, que es un aficionado a las apuestas, vea en esto la oportunidad de seguir generando riqueza. Se roba el libro y pone en práctica lo que hizo Imran Khan. Y se introduce en esto, él consigue por fin un propósito en su vida, aunque no con las mejores intenciones. Pero acá algo que hace el autor es que nos lleva de un personaje del punto A al punto B y vamos a ver esa transformación de Henry Sugar una vez haya alcanzado ese don también de ver sin utilizar sus ojos. Si ustedes quieren saber qué es, por qué este cuento se llama La maravillosa historia de Henry Sugar y qué es lo que él va a hacer una vez haya aprendido esta destreza, no se pierdan esta historia, que como les digo, es una historia dentro de una historia dentro de una historia, con todo el humor negro de Roald Dahl. En el track número 3 vamos a saber de dónde procedía la capacidad de Roald Dahl de crear grandes historias que perduren en el tiempo y que mantengan la magia y la vivacidad en los niños. Y es con esta autobiografía de Roald Dahl que se llama Boy, aunque ya el autor en la primera página del libro nos dice, esto no es una autobiografía porque sería realmente, en cierta forma, como odioso de hablar de uno mismo, pero sí nos comparte estos relatos de infancia. Y aquí vamos a ver cómo él va construyendo esa imaginación, su forma de ser, cómo sucesos que acontecen en esos años de infancia y hasta su juventud, la narración va hasta los 20 años cuando ya él abandona, termina su colegio. Esas semillas de los personajes, de la relación con su madre, de la numerosa familia que él tenía, fueron germinando en los años para luego escribir estas historias que él nos compartió. Y acá en Boy, él inicia contando, hablando de su padre, él es un noruego, y junto con su hermano decidieron aventurarse y irse de Noruega y a ir a buscar fortuna, hacerse su propia fortuna. Y la primera anécdota es cómo el padre en esa época de nuevos avances científicos y médicos, cómo perdió el brazo que se había era fracturado
el codo y el médico, sin borracho que llegó, sin saber qué era lo que tenía, lo que hicieron fue dislocarle el brazo y bueno, finalmente este hombre pierde su brazo y se va. No le importa esto, esto no lo deja amedrentar y es una enseñanza para su hijo después, que ante los obstáculos hay que seguir adelante. Y es algo que vamos a ver hacia el final de la historia de hoy. También nos cuenta su tiempo en el verano en Noruega, que pasaban con su mamá. El padre de Roald Dahl muere cuando él está muy pequeño. Hay una pérdida importante en esta familia. La hija mayor, que era la adoración de la mamá y el papá, muere por un sarampión, y luego el padre, ante la tristeza que lo embarga, se enferma y en cuestión de semanas esta familia tiene el luto de la niña y del padre. Así Roald Dahl queda huérfano desde pequeño, pero su madre noruega, una mujer que con sus hijos y con sus hijastros del primer matrimonio de su esposo, que su esposa, la primera esposa también falleció, ella dice, bueno, aquí tengo estos niños, hay que seguir, la vida tiene que continuar. Tenían una buena posición económica, el padre de Roald Dahl había logrado construir un muy buen negocio, así que en este sentido, él tiene la oportunidad de tener una vida cómoda y de ir luego a internados. Y si ustedes han leído Harry Potter, se podrán dar cuenta cómo el tema de los internados es algo tan característico en el Reino Unido. Y el padre de Roald Dahl decía que la mejor educación estaba en Inglaterra y que su hijo tenía que ir a un internado. Su madre cumple este deseo y ya a los 9 años él es desprendido de su núcleo para ser enviado al primer internado, que es St. Peter's, y ahí él nos va a contar cómo es la mecánica, los castigos físicos, el miedo que tenían al rector, pero también la camaradería que se forma entre los compañeros. ¿Qué hace un niño qué se inventa para que lo devuelvan a su casa y poder estar nuevamente con su familia? Estas historias que uno lee y dice, pero es que esto parece un cuento, ya la vida de él mismo es como un cuento, nos mantiene entretenidos en este Boy Relatos de Infancia. Y así avanza, luego él pasa a Repton, que es el segundo internado, que es donde hace como su bachillerato, y allá está hasta los 20 años, él destaca en el deporte, pero su forma de ser no le permite darle los castigos requeridos que tenían que dar como los alumnos destacados a los más pequeñitos, ¿no? Entonces esta mecánica de violencia, de realmente crueldad que uno ve después en las narraciones de Roald Dahl, se empiezan a gestar desde estos recuerdos de esa crueldad incluso matizada dentro del absurdo, porque uno piensa el niño que tiene que quedarse quieto y recibir el palazo del director, las picardías también que hacían con sus otros compañeros. Es un libro que les recomiendo para los aficionados de Roald Dahl, para que vean cómo fue su vida y luego ya este hombre, este chico de 20 años que decide irse a trabajar con la compañía Shell, y él lo que quería era viajar a África, estar con leones, con cocos, a la intemperie, la aventura. Y esta aventura se gesta y este amor por buscar la belleza, por explorar el mundo, viene, por supuesto, de su padre, de su madre, de esta gran familia noruega. Pero un dato súper bonito acá es que el padre, cuando la mamá estaba encinta, ya en los últimos meses para dar a luz, decía que era el tiempo de los paseos esplendorosos, porque él tenía la teoría que si una mujer embarazada
disfrutaba de la belleza de la naturaleza, podía transmitirle a sus hijos ese amor por lo bello. Y parece ser que el padre de Roald Dahl tenía toda la razón, porque las historias de este hombre nos dejan con una belleza singular, pero al fin y al cabo, belleza. En el track número 3 voy. Disfrutemos de la genialidad de Roald Dahl a través de estas frases. Crossovers aventureros de los libros, corran, busquen, indaguen, vayan a la biblioteca, cómprenlos, pero no dejen de leer a Roald Dahl con estas 3 historias, que es apenas un atisbo de la gran literatura que este hombre nos dejó. Vimos Charlie y la fábrica de chocolates, y aquí les digo que me encantaría saber qué pensaría Roald Dahl de hoy en día con los chicos, con el uso de los teléfonos inteligentes, ya en estas canciones que ustedes van a encontrar en el libro o que recordarán de la película, y de cómo él hacía esa crítica a aquellas obsesiones o forma de ser de los niños. No me imagino la canción de Mike con los videojuegos o con los teléfonos inteligentes. Luego pasamos a la maravillosa historia de Henry Sugar, un cuento de este autor galés que nos muestra cómo el camino se puede ir truncando o enderezando de acuerdo a las decisiones que tomamos. Y finalizamos con Boy, Relatos de Infancia, una autobiografía de este escritor, donde vamos a poder ver cómo él empezó desde muy joven una vida que se parece mucho a sus libros. Él fue piloto de la RAF, él estuvo en Egipto, estuvo en Irak, él fue realmente un aventurero, y esa pasión por lo grandioso, por retarse a él mismo, sumado al amor con su madre, con la que se escribió cartas desde su primer domingo en San Peters hasta 32 años después, no dejó de escribirle a la madre semanalmente. Todo eso, ese trabajo, esa escritura, eso vamos a encontrar en los libros de Roald Dahl, ya sean para niños o ya sean para grandes. Disfrútenlo y recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad, y seguro que con Roald Dahl nos vamos a sacar algunas carcajadas. Chao, chao.